Y ahora sí, bienvenidos a los que se van sumando, como les decía en el arranque. Hoy vamos a hablar con Julieta Casnati, directora de la Escuela de Coaching Psicológico Integral. El tema será el liderazgo. Juli ya está en comunicación, así que la saludamos. ¿Cómo estás, Juli? Bien, muy bien, disfrutando este agosto que es tan bello. Ay, sí, totalmente. Ya se empiezan a poner más cálidos los días, más allá de que algún que otro frente frío nos sorprende, pero viste, más días de sol, que me gustan mucho, así que muy agradable. Y nos preparamos para recibir el rebrote de la primavera, que es tan bello. Voy a hablar un poquito de eso hoy, así que asociado al liderazgo. Nos preparamos para reflorecer. Exactamente, tal cual. Juli, bueno, sabemos que el liderazgo es el cuarto, según nos has enseñado vos, es el cuarto paso de la inteligencia emocional. Yo antes de que arranques de lleno a hablar sobre el liderazgo, quería que nos hagas un repaso rápido de los otros tres, así la gente va uniendo todas las piezas. Bien, muy bien. Venimos hablando, y esto es lo bonito de los programas así que se van haciendo consecutivamente, porque nos permite iniciar un tema cualquiera y seguirlo desarrollando. Hemos estado hablando de la inteligencia emocional y dicho que tiene como 4 etapas o categorías o pasos. El primero de ellos tenía que ver con la autoconciencia emocional, que era saber qué estoy sintiendo, cuáles son los registros corporales, y para ahí habíamos planteado algunos ejercicios como para poder ponernos un espejito y mirarnos y aprender de lo que nos pasa día a día, porque somos seres emocionales que estamos permanentemente emocionando. Claro. El tema es que tenemos que aprender a decodificar cuáles son esas emociones que, como a mí me gusta definirlas, son como los testigos que van mostrando cómo estoy pensando. Bien. Después que hemos aprendido a mirarnos a nosotros mismos y a identificar, podemos pasar al segundo paso, que sería la gestión emocional, pero la autogestión emocional. Es decir, la capacidad de poder determinar que si una emoción se está generando en mí, que es inevitable, bueno, ¿qué hago con eso? ¿Cómo lo gestiono? ¿Cómo hago que si me está apareciendo un enojo, que nos aparece a todos, transformarlo en algo funcional para mí y no que termine siendo algo que contrarrestre a mi vida y me haga sufrir? Bien. Y así con cualquiera de las emociones. Después habíamos pasado, eso sería todo dentro del ámbito interno, es decir, dentro del ámbito personal. Bien. Pero nosotros, todos y cada uno de nosotros y nosotras, estamos permanentemente relacionándonos con otros. Entonces, ¿cómo hacemos para que esa relación con otros sea cada vez más efectiva? Porque mientras más efectiva sea la relación, más vamos a poder gestionar asertivamente, obtener resultados y finalmente ser plenos, ¿no? Imaginemos, habíamos estado hablando de relaciones entre padres e hijos, relaciones de pareja, relaciones entre compañeros de trabajo, entre jefes y subordinados, etc. Esa tercera patita era la que tenía que ver con la empatía. Empatía. Es decir, primero observo, en lugar de primero observarme a mí para gestionar mis propias emociones, empiezo a observar hacia afuera. Entonces empiezo a decodificar, ahí habíamos hablado mucho de la escucha, para poder decodificar los mensajes que nos va enviando el cuerpo. Y de esa manera ser cada vez, comprender las emociones del otro, ponerme en el lugar del otro. Bueno, de eso estuvimos hablando en el último programa, cómo hacer para relacionarme cada vez mejor con el otro. Y eso puede llegar hasta ese nivel y nada más, pero si yo quiero llegar a un nivel superior, es donde empiezo a desarrollar lo que se denomina usualmente liderazgo, que ya no solamente me relaciono bien con el otro, sino que adquiero la capacidad de influir en los demás. Y cuando yo digo influir, no me estoy refiriendo a una cuestión manipuladora de opinión o de ganar voluntades a través del engaño, porque eso tendría que ver con un aspecto disfuncional del liderazgo. Perfecto. Y acá nos empezamos a meter ya en esta última fase,
que no todos se animan a incursionar. Porque vos sabés que el liderazgo, una de las preguntas que siempre me hacen, es si se puede aprender a ser líder. Porque la mayoría de las personas hay así como una creencia generalizada de que los líderes son líderes porque nacen líderes. Claro, nacen, no se hacen, dicen por ahí. Exactamente. Y en realidad hay algunas personas que tienen ciertas características, pero eso no significa que en la categoría que nosotros hemos hecho para distinguirlo, son aquellas personas que tienen ese grado de autoconocimiento innato, con ese como que vienen ya con alguna herramienta propia desarrollada, pero mucho tiene que ver con lo que le pasó durante la infancia y el grado de nutrición emocional que tuvo por parte de sus padres. Me gusta mucho hablar de la nutrición emocional, porque es lo que hace que las personas sean seguras, que las personas puedan expresarse con todo su ser y sean confiadas en sí mismas, por lo tanto tengan autoconfianza. Ese tipo de líder es el que nosotros le llamamos carismático, que tiene todo ese carisma, que se expresa naturalmente porque tiene esa confianza en sí mismo y demás, pero no tienen las herramientas adecuadas para poder trabajar en equipo, porque no han entrenado su comunicación, no han entrenado el trabajo en equipo propiamente dicho, etcétera, etcétera. Entonces, cuando eso sucede es donde llegamos a la categoría de líder coach o líder consciente, que es aquello que nosotros entrenamos durante un programa. No sé si quieres que te siga hablando. ¿Querías hacer alguna pregunta? No, fantástico hasta ahí. Me quiero quedar en esto. Está el líder carismático y después cuando ya media un entrenamiento, el líder coach o consciente. Ahí vamos a quedar, vamos a hacer la pausa, así seguimos profundizando. ¿Te parece? Dale, ¿cómo no? Dicho esto, ahora sí vamos a continuar nuestra charla con Julieta Casnati, directora de la Escuela de Coaching Psicológico Integral. Habíamos quedado, Juli, en esta diferenciación entre el líder carismático y el líder coach. Claro, y habríamos hecho esa diferencia teniendo en cuenta ese grado de autoconocimiento que tiene la persona en relación a, son dos variables, en relación al entrenamiento que ha adquirido trabajando en equipo, dentro del ámbito de las organizaciones o de cualquier tipo de organización, es decir, trabajando con otros, esa sería la experiencia y teniendo gente a cargo y demás. Pero ahí salen las otras dos categorías, que son la menos desarrollada de todas, es el jefe inefectivo, porque es una persona que está en un puesto de poder, digamos, porque tiene gente a cargo, pero ni se conoce, no sabe cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, las cosas que tiene que mejorar, las cosas que hace bien, no tiene idea porque nunca se paró a observarse, a ponerse un espejito, como digo yo, y mirar quién es, lo que quiere, lo que no quiere, lo que le gusta, cuáles son sus valores, cuáles son sus creencias. Es decir, no ha hecho ningún tipo de trabajo de autoconocimiento. Y encima no tiene experiencia porque no ha trabajado nunca y de repente lo ponen a liderar un equipo y la persona no está entrenada, entonces no, por eso se llama el jefe inefectivo, porque tiene esas dos características sin desarrollar. Bien. Después empieza a desarrollar con la experiencia, entonces empiezan a tener habilidades técnicas, por ejemplo, son muy habilidosos, suponete tecnológicamente, o adquieren cierto tipo de habilidades o a obtener objetivos, por ejemplo, a trabajar con proyectos, y se vuelven jefes efectivos. Pero hasta tanto no empiecen a mirar hacia adentro, esta mirada que decimos nosotros en el desarrollo de la inteligencia emocional, a generar estos distintos pasos para llegar a este cuarto nivel, no va a llegar a desarrollar toda la parte que tiene que ver con el interior de la persona. Entonces, eso sumado a toda la parte técnica que se entrena, se aprende, por ejemplo, a trabajar efectivamente con equipos, a trabajar en la comunicación, a trabajar en proyectos, en obtención de resultados, en colaboración, etcétera, etcétera. Sumando esos dos elementos es cuando el líder se desarrolla completamente y obtiene los resultados que quiere. Y lo mejor de todo es que termina teniendo experiencias satisfactorias desde el punto de vista emocional,
Entonces, este tipo de líderes dentro de las organizaciones son los que generan contextos emocionales funcionales, colaborativos, se obtienen los resultados, se celebran los resultados, existe lo que nosotros hablamos como valores esenciales, aparecen los equipos funcionales porque son los equipos que se dan verdad, son los equipos en donde libremente se pueden expresar las opiniones, donde no hay miedo, donde cada uno puede decir lo que piensa, donde hay emociones funcionales como la alegría, en donde esta mañana, por ejemplo, estaba en una organización que me habían llamado y entonces decía, acá en este lugar la gente da más de lo que tiene que dar, mirá qué bonito. Esto significa que si doy más de lo que tengo que dar es porque estoy absolutamente entusiasmada, estoy motivada, estoy conectada con el propósito de la organización. Bueno, todo eso es lo que termina sucediendo cuando estos líderes empiezan a manifestarse en las organizaciones. Uh-huh. Hay muchas organizaciones donde tal vez la gente dé mucho de sí y un líder que no es un líder completamente desarrollado no administra bien eso y entonces no se puede percibir, ¿no? Claro, porque acá una de las cosas que empieza a pasar es que el líder lo que busca, primero que nada, está mirando a su gente. Cuando digo está mirando, me refiero metafóricamente, no significa que le esté mirando literalmente, sino que está mirando qué le pasa, está mirando cuáles son sus necesidades, está mirando en qué necesita entrenarse más, está mirando qué es importante, está mirando cuáles son sus valores, está mirando qué le falta para poder desplegar todo su potencial. Entonces, cuando eso sucede, es cuando empieza a pasar. Ahora, hay otros líderes, por eso nosotros decimos que en términos generales hay dos grandes estilos de liderazgo. Uno es el líder consciente, que es este que yo te mencionaba recién, sí, que tiene autoconocimiento y tiene entrenamiento, pero además, no solamente eso, sino que se mueve con valores, está dando verdad, como te explicaba recién, está generando contextos de libertad de expresión, trata a todas las personas con dignidad, con respeto, y siempre está buscando que, si bien una de las características del líder es la firmeza. ¿Por qué es la firmeza? Porque tienen convicción, porque se paran en valores, entonces hay cosas que son innegociables. Pero sin embargo, lo que buscan es no atacar hacia el otro, sino poder desde la verdad decir lo que piensan. Nunca atacan a las personas, sino que atacan y muy duramente a veces, pero las ideas. Siempre cuidan, son muy cuidadosos con la persona, con no ir directamente a atacar la dignidad de la persona. Entonces, este tipo de líderes son los líderes conscientes o los líderes coach, también nos gusta llamarlo, en contraposición de lo que es el líder autoritario o el líder, le podemos llamar de muchas maneras, pero en definitiva es el líder. En nuestra escuela hablamos de mundos, ¿no? Y está el mundo verde y el mundo rojo. El mundo verde es el del líder consciente y el mundo rojo es el líder que se para en el ego, que miente, que manipula información, que no forma a su gente. Una de las características, por eso te dije que íbamos a hablar de la naturaleza y de cómo se puede cuidar la naturaleza a través de las manos, a través de, bueno, esa analogía que hacemos con la naturaleza es lo que justamente debe cultivar un buen líder, es el cuidado del otro, es el crecimiento del otro, es el sentirse pleno cuando el otro está creciendo, cuando se está desarrollando, escuchar cuáles son sus necesidades, escuchar cuál es aquella cosa que lo hace vibrar, para conectar con eso a cada uno de sus colaboradores. Bien. Una de las grandes características de un líder es saber exactamente, me gusta a mí mucho la metáfora del colectivo. Es como que el líder es el que maneja
y sabe hacia dónde va, porque otra de las características que tienen es una visión muy clara, pero sabe a quién subir a su colectivo y encima de eso, no solamente a quién subir, sino en qué asientos hacerlo sentar. Es decir, escucha la música que ha venido a tocar cada uno. Excelente, excelente esa semejanza. Julia, hacemos otra pausa, la segunda, y ya seguimos charlando. ¿Cómo no? Digital. Hoy estamos hablando de liderazgo con Julieta Casnati, directora de la Escuela de Coaching Psicológico Integral. Juli, de acuerdo a lo que planteabas en el bloque anterior, ¿se puede hablar de un líder positivo y un líder negativo, o directamente el negativo no es líder? Es que en realidad esto es lo que a mí me gusta siempre aclarar, porque cuando nosotros decimos líder, solemos asociar a esa palabra un significado. Sí. Es como cualquier palabra que estamos usando. Si yo te digo la palabra rosa, en tu cabeza seguramente se ha representado una imagen mental de una rosa, y que te puedo asegurar que no es la misma que la mía, y no es la misma que la de cualquier persona que le preguntemos. Cada uno tiene una mirada particular de cada cosa. Bueno, lo mismo pasa con el liderazgo. Si yo te digo la palabra liderazgo a secas, en tu mente se va a representar una idea de lo que es el liderazgo. Entonces, según esa idea, es como vos estás llevando, es como si fuera el significado que le estás atribuyendo a esa palabra. Entonces, si hablamos de liderazgo a secas, podríamos decir que un líder es una persona que logra que sucedan cosas, así a secas. Ahora, ¿cómo suceden esas cosas? Ahí es donde empezamos a generar la segunda palabra que acompaña al líder. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando como variable de clasificación el poder, entonces según qué haga con el poder va a ser el tipo de líder. Entonces, por ejemplo, un líder autoritario es un líder que ejerce el poder desde sí mismo y de manera egoísta, y no lo distribuye, sino que lo ejerce en una sola persona, que es él o ella. Después tenemos el líder utilitario o transaccional, que es aquel que utiliza el poder para hacer intercambios. Entonces yo te doy esto y vos me das esto otro. Es decir, que logra que las personas hagan cosas a cambio de lo que les da. Uh-huh. Y después está el otro, que es el líder consciente o líder coach, que es el que utiliza el poder de una manera de empoderamiento. Es decir, lo que busca es que cada persona que trabaja con él logre potenciar y desplegar todo su poder personal. Entonces, fíjate vos que estamos hablando de poder y sin embargo surgen 3 tipos de líderes. Sí. Entonces, según cómo ejerce ese poder es el tipo de líder que va a ser. Entonces, la palabra liderazgo sola en sí misma no tiene ningún significado, a menos que hablemos, por ejemplo, de la palabra que le ponemos al costado, al lado. Totalmente. Me estoy encasillando en la líder utilitaria con mis hijos. No logro a veces que respondan, mejor dicho, si no es a cambio de. Así que ahí estoy teniendo un inconveniente. Bueno, ese líder es un líder que lo que busca, bueno, yo he hablado, después buscarlo si te interesa, sí, desarrollar un poquito más lo que es la mamá líder coach. Ah, sí. Entonces, aplicado todo esto que yo te estoy contando del liderazgo a la mamá. Es decir, cómo hacer para ejercer el poder, pero no desde mí, sino logrando que mis hijos desarrollen todo su poder personal. Entonces ahí despliego todas las habilidades de una mamá líder coach. Después si entras al mi canal de YouTube, busca mamá líder coach y ahí vas a encontrar todo. Sí, tengo que ver esto, tengo que profundizar en esto, sí. para no tener que estar negociando todo el tiempo. Aunque bueno, la vida es una negociación, pero bueno. Volviendo a esto del empoderamiento, es una cosa preciosa y esto es muy importante lo que vos acabas de decir, porque las mamás y los papás tenemos un rol en la sociedad fundamental, porque es donde en las familias es donde se desarrolla el semillero de la sociedad. Claro. Es decir, nosotros somos los que vamos a generar las generaciones futuras. Claro, es la célula ahí exactamente donde nace, donde arranca la sociedad. Donde arranca la sociedad. Entonces, si nosotros llevamos conciencia
como mamá y como papá, de qué estamos dándole a nuestros hijos, cuánto los estamos escuchando, cuánto estamos desplegando su potencial para que lleguen a ser eso que ya son, pero que lo tienen que descubrir solitos. Eso es todo un trabajo, y de nuevo vuelvo a la analogía con la plantita. Imagínate vos, ya que sacaste el tema, bueno, juguemos con lo de mamá, líder coach, porque el liderazgo en definitiva se aplica en todos los contextos, incluso este. Claro. Cuando plantás una plantita, ¿qué tenés que hacer? Tenés que poner la tierra adecuada, el abono adecuado, con luz adecuada, el riego adecuado, ni mucho ni poco. Y acá es donde hablamos del exceso y del defecto. ¿Cuánto les damos? ¿Les damos poco? Es malo. ¿Les damos mucho? También es malo. ¿Los sobreprotegemos? Es malo. ¿No les damos nada? Es malo. Es lo justo y necesario. Pero a la vez tenemos que sí o sí en cierta etapa de la vida ser tutores. Entonces en una plantita muchas veces, algunas no, pero muchas veces hace falta colocar un tutor y atarlo con una piolita y cuidar mucho más de cerca que otras plantitas. No todas las plantas son iguales. Entonces también tenemos que entender esto de que, pero ¿cómo? Si yo a mi hijo les doy a todos lo mismo. No es darles a todos lo mismo, es darle a cada uno lo que necesita. Unos necesitan más, otros necesitan menos de cada cosa. Entonces el arte es ir encontrando qué es lo que le hace falta a cada uno para que pueda desarrollar todo ese potencial. Clarísimo. Y eso es un trabajo. Es como, de nuevo, cuidar una plantita para que llegue a dar todos sus frutos. Después se puede soltar. Hoy hablábamos con mis hijos casualmente de esta analogía de podar. Y bueno, ¿y qué hay que podar? Decíamos. ¿Qué hay que podar en una planta para que nazca y se haga fuerte? Entonces decíamos, bueno, ¿cómo podemos usar esta metáfora para saber? Y a mí se me ocurrió pensar que en cada uno de nosotros lo que tenemos que ir podándonos a nosotros mismos o mismas son aquellas cosas que ya no nos sirven más. Lo que nos sirvió en su momento sirvió, pero ya no sirve más. Entonces tener la capacidad de soltarlo. A eso se refiere con la poda. Es a ir dejando lo que ya no me sirve más. En todo sentido, desde lo material hasta lo que tiene que ver con los vínculos. En todo sentido, y me encanta esto que vos decís, desde lo material hasta los vínculos. Recordate que nosotros somos seres que tenemos 8 dimensiones. Entonces no tenemos solamente una dimensión física, en donde está todo lo material, como vos nombraste. También tenemos una dimensión familia. También tenemos que saber qué cosas nos sirven y qué cosas ya no nos sirven más dentro del ámbito de la familia. ¿Qué tipo de conversaciones me sirvieron en su momento y ya no me sirven más? Entonces ya las puedo soltar. En el ámbito de mi tiempo libre, qué cosa me sirvió en su momento y a medida que va transcurriendo la vida, tengo que ir soltando las cosas que no me sirven más. Y así en todo sentido. En el ámbito emocional, en un momento quizás me sirvió, por ejemplo, tener un carácter enojón. ¿Por qué? Porque eso me necesitaba eso para poner límites, para sentir la determinación, para poder salir adelante, pero ahora ya no me sirve más, entonces suelto. Ahora puedo empezar a tener a entrenar o a cultivar otro tipo de relaciones, de emociones. En el ámbito mental, bueno, lo dije recién, las creencias que me sirvieron en su momento ya no me sirven más, puedo empezar a creer cosas nuevas, y así con todo. Es decir, qué cosas me sirvieron en su momento y ya no me sirven más. Lo que no me sirve más, lo suelto, lo podo. Chau, simbólica chau. Y metafóricamente. Chau, chau, adiós, lo que nos sirve más. ¿Cómo? Chau, chau, adiós, lo que nos sirve más. Y sí, es así. Así que bueno, como verás, la analogía de lo que debe hacer un líder con las personas que tiene a cargo, ya sea en el ámbito de la familia o en el ámbito del trabajo, en el ámbito de la sociedad, porque tengamos en cuenta que cada uno de nosotros es un líder en la sociedad si lo elige.
Es decir, cada uno de nosotros puede ser un agente de transformación. Si estamos en un supermercado, por ejemplo, y vemos que hay alguien que va caminando y tira cosas al suelo, podemos ser nosotros agentes para transformar esa conducta, esa actitud, hacer un comentario, decir. Es decir, que la responsabilidad que como ciudadanos tenemos tiene mucho que ver con el liderazgo. Es decir, que podemos, desde el lugar que le toca a cada uno, esté en donde esté, ser un agente de cambio. Y ser un agente de cambio es ser un líder. Ay, me encantó. Y para eso, la única cosa que tiene que suceder es elegirlo. Es decir, hacer el ejercicio pleno de nuestra libertad de elegir ser líderes para transformar el mundo que vivimos, para dejarle a nuestros hijos un mundo mejor del que recibieron, para pensar en el futuro, para diseñar un futuro mejor que el que tenemos ahora. Pero para poder diseñar un futuro mejor que el que tenemos ahora, no es estar en el futuro, es estar en el hoy, porque lo que hoy sembremos es lo que vamos a cosechar en ese futuro. Excelente, Juli. Gran reflexión. Ojalá del otro lado estén tomando nota de todo, porque la verdad que yo te escucho y pienso, ¿a dónde registro esto para no olvidarlo? Juli, tengo que hacer la última pausa. Bueno, se puede volver a escuchar el audio. Totalmente. Te voy a llevar a la mesita de luz, Juli. Te voy a llevar a la mesita de luz. Hacemos la última pausa y ya venimos. Dale. Cuarto y último bloque de Una con Vos. Estamos hablando con Julieta Casnati, directora de la Escuela de Coaching Psicológico Integral. Estamos hablando del liderazgo y hacías este paralelismo con el tema de la plantita y hablabas de que no todas las plantitas necesitan lo mismo y pensaba, claro, tiene razón, todas las personas son diferentes como todas las plantas lo son, o sea, no le voy a poner la misma agua a un cactus que a un pothos. Y claro, y pensaba en la pausa que es tan real lo que estás diciendo, ¿no? Y sí, por eso hablábamos hoy justo en el almuerzo, como iba a hablar del liderazgo, bueno, yo aprovecho para charlar con mis hijos sobre esas cosas. Es más, esta mañana en el LinkedIn escribí un artículo sobre liderazgo también, porque bueno, cuando estoy por hablar de algo, aparte que me apasiona este tema, en realidad he escrito mucho porque me encanta. Y realmente hacer esta asociación con la naturaleza, si nosotros fuéramos desarrollando la capacidad de observación de la naturaleza, mira esto que vos acabas de decir, no necesita la misma cantidad de agua un cactus que un pothos, y es así, y no necesita la misma cantidad de luz, no necesita el mismo cuidado, así como hay personas más independientes, hay personas que necesitan más atención. Entonces, el liderazgo, una de las cosas que entrena o que tiene que cultivar y desarrolla, y se me ha pegado esta palabra cultivar porque estoy con esto de la naturaleza, es justamente ver qué es lo que necesita la persona que tengo al lado para que pueda desplegar todo su potencial. O sea, es que los líderes que vienen del mundo rojo, como decimos nosotros, o los líderes del ego, los autoritarios o demás, hacen exactamente lo contrario. ¿Por qué? Porque creen que a través del miedo pueden manipular y manejar a la gente. Y en realidad no están equivocados, porque es verdad, a través del miedo se manipula a la gente y se logra que hagan las cosas. Lo que no saben es que si se pasaran al mundo verde y empezaran a desarrollar todo esto del liderazgo consciente y empezar a generar equipos colaborativos y a ser verdaderos, no solamente obtendrían muchísimos más resultados, sino que a qué líder no le gusta tener buenos resultados, sino que además, desde el punto de vista emocional, lo viviría mucho más feliz, es decir, no sufriría, porque en definitiva las personas que generan contextos de miedo, lo que genera internamente también son unas culpas inconscientes tremendas y estados de, ¿sabes qué?, de miedo personal. ¿Por qué? Porque cuando vos le haces un daño a alguien y atacás a alguien de alguna manera, ¿qué te imaginás que va a venir después? Una defensa, claro, o un contraataque. Entonces te la pasás
vos también sintiendo miedo, no solamente haciéndole sentir miedo al otro, sino también vos sintiendo miedo porque va a venir de vuelta el contraataque. Contrariamente a que si creas contextos de libertad, de colaboración, las personas, cuando uno entra a una organización, lo primero que se respira en la cultura es la parte emocional. Si vas entrenando y desarrollando esa capacidad de observación desde lo emocional, desde lo físico, es tanto lo que se ve apenas uno entra a una organización, que es muy, cuando tenés el ojo entrenado, muy fácil ver el estilo de liderazgo que está imperando en esa organización, por la forma en que se hablan, por la forma en que se sientan, por la forma en que se comunican, por la forma en que se miran, por la forma en que piensan. Entonces, desarrollar ese tipo de líderes colaborativos, conscientes, lo que va a generar, a mí me gusta mucho trasladarlo al ámbito de la sociedad, porque, y me gusta que todos tomen conciencia que el 100% de las personas, si se lo propone, puede ser un líder o una líder, esté donde esté. Si está en un hospital, puede transformar el mundo emocional del hospital. Si está en una escuela, puede transformar el mundo emocional de la escuela. Si está en un ámbito gubernamental, en una compañía privada, si está en un club de deporte, esté donde esté, siempre es causa, y esto es lo que hay que tomar conciencia, es causa del contexto emocional que genera. Y desde ese contexto emocional que genera, y por eso estamos hablando de la inteligencia emocional, van a ser los resultados que tengan y claro, la plenitud en la que vivan esas personas. ¿Y dónde lo pueden empezar a entrenar? Como primera cosa, lo que vos dijiste, en la familia. Como mamá líder coach, como papá líder coach, como hermanos líder coach, los más grandes a los más chicos y así sucesivamente. Esto, ¿y por qué te lo digo? Porque una de las características de los líderes coach o líderes conscientes es que son ejemplares. Es decir, que no enseñan con lo que dicen, sino con lo que hacen. Enseñan con lo que hacen. Claro. Por eso te digo que la célula del liderazgo consciente es la familia, es la mamá y el papá. Así excelente. Que mirá vos, si no les estoy poniendo una responsabilidad enorme. Ojalá escuche mucha gente esto, porque nosotros como papás y mamás somos los responsables del futuro que van a vivir nuestros hijos. Entonces, cuando tomamos conciencia de esta causa que somos en el país que queremos tener de aquí a X tiempo, es cuando cada uno de nosotros empieza a desarrollar su propio liderazgo. Y esta es la invitación. Están todos invitados. Impresionante, Juli, impresionante todas las cosas que vamos viendo a partir de tus charlas. Nos quedan los últimos minutos y yo, como siempre, quiero preguntarte en qué andás. Viste que es un clásico. Sí, y es que no nos vemos tan seguido, cada 2 semanas es como que se pasa rápido. Sí. Y ya estamos, bueno, no falta mucho, pero ahora en septiembre empieza la última edición que vamos a iniciar este año de nuestro programa para certificar como coach profesional. Un coach profesional es un coach que entrena a las personas para esto que yo estuve mencionando recién. Primero se entrena él o ella misma, sí, para después entrenar a otros a que sean líderes de su propia vida. Y cuando son líderes de su propia vida es cuando pueden ser capaces de transformar los entornos que los rodean, organizacionales, familiares, de amigos, de lo que sea. Así que el que quiera ser una semilla transformadora del mundo que habita está invitado a participar de este programa. Bien, ¿cómo pueden hacer para contactarse con vos y tener toda la info? Bueno, pueden ingresar a info@coachingpsicológicointegral.com o si no a info@universitas.org, que es la institución donde nosotros dictamos nuestros programas, así que también ahí les pueden dar información. Así que quedan todos muy invitados y bueno, después seguiré contándoles cómo seguimos.
Excelente. Juli, como siempre, un placer charlar con vos. Bueno, igualmente, Marisol, a mí también me encanta charlar con vos. Bueno, del otro lado espero que todos vayan tomando nota, ¿no? Lo digo como una forma nada más de figurativa, que vayan guardando en su cabeza la importancia de todo esto que vas mencionando, y ojalá muchos tengan la oportunidad de entrenarse. Ojalá que sí, porque lo necesitamos. Necesitamos muchos y muchas líderes conscientes. Te mando un beso enorme, Juli. Bueno, igualmente para vos y para toda la audiencia. Chau, chau.